bendecido, santo. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigos, y a través de estos medios vive Jesús, la cual bendigo y doy gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. Que podamos todos unidos seguir hacia adelante, que busquemos cada día más la paz del Señor, vive Jesús, y que el Señor da riqueza, pero también quita, vive Jesús. El Señor da vida y el Señor la quita, vive Jesús, aleluya. Poderoso santo, pero Él mandó a Jesucristo a darnos vida, vive Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 24, dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, vive Jesús, el árbol de la vida. Vamos a aprender hoy quién será el árbol de la vida, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Te doy gracias, Padre, te alabo y te glorifico porque tú eres grande. Siempre, Señor, tú eres mi guiador, tú eres mi pronto auxilio, Padre Santo, en todo momento, Padre Santo. En los días de mi vida yo siempre, Señor, he dependido de ti, Padre Santo, no he dependido nunca de ningún hombre, vive Jesús, aleluya. Y verdaderamente, Señor, te doy gloria y honra porque siempre me has respaldado, vive Jesús. Quizás estemos solos en cuerpo, vive Jesús, pero en espíritu y en alma estamos acompañados de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vive Jesús, aleluya. Y siempre hay gente buena en la tierra, vive Jesús, aleluya. Y no estoy predicando la palabra del Señor por los buenos, sino por los malos. Porque Jesús dijo que Él había venido a los enfermos. Los buenos no necesitan médicos, los buenos no necesitan, vive Jesús, ir al hospital, vive Jesús, poderoso santo. Y nosotros leemos la historia de la desobediencia del hombre en el capítulo 3, empieza en el número 1, vive Jesús, capítulo 3, versículo número 1, vive Jesús. Después que el hombre pecó, vive Jesús, y Dios ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, vive Jesús, y Dios hizo túnicas para ellos, vive Jesús, y Dios pues a cada cual le dio, vive Jesús, lo que ellos se habían ganado, vive Jesús, por esa desobediencia. Tanto al hombre como a la mujer, como a la serpiente, vive Jesús. Y siempre el pecado trae consecuencias, vive Jesús. La consecuencia fue que Dios había hecho un Edén. Y Dios los había puesto en el Edén para que ellos fueran los que gobernaran allí, vive Jesús, y se beneficiaran de todas esas cosas que Dios había hecho, vive Jesús. Pero por la desobediencia ellos perdieron, vive Jesús, esa oportunidad que Dios le había dado. Y sabemos que si Dios los echó del Edén, vive Jesús, como dice aquí, y puso un ángel que guardiara la entrada, vive Jesús, esa puerta, para que ellos no volvieran para atrás y estiraran la mano y entonces cogieran de ese árbol. Porque dice el versículo 22 del capítulo 3, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, ellos fueron tomados de una tierra que no estaba en el jardín del Edén. O sea, ellos ya no iban a estar en el sitio preferido donde Dios los había puesto. Ellos iban a estar donde había un mundo. Vive Jesús. Y entonces Dios se tenía que encargar de guardar el árbol de la vida, porque si ellos estiraban la mano, como dice aquí, vive Jesús, entonces ellos iban a vivir para siempre. Entonces sí que el Señor se buscaba, como decimos nosotros, un problema. O sea, el Señor se metía en un problema porque iba a tener a esta gente pecando todo el tiempo y iban a ser eternos. Vive Jesús. Y por esa desobediencia el Señor lo sacó de allí. Vive Jesús. Y le dio una oportunidad de vida. Y dice que en las escrituras más hacia adelante, que el hombre duraba 900 y pico de años. Y la historia dice que después del diluvio, o sea que hubo un diluvio por la desobediencia, y entonces Dios cortó los años de la vida. Imagínense si ellos hubieran sido eternos, entonces Dios no hubiera podido cortarle los años de vida, porque ya eran eternos, eran como Dios. Antes de pecar ellos eran como ángeles, o sea, ellos no se daban cuenta de que dice la Biblia que ellos estaban desnudos. Ellos estaban desnudos carnalmente, pero espiritualmente estaban cubiertos, como estaba predicando la prédica anterior. Si usted escucha la prédica anterior, vive eso, está predicando de eso. Entonces, ¿quién es el árbol de la vida? Vive Jesús. Vamos a buscar. Vive Jesús. Lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 13 y 14. Dice así, este es Jesús hablando. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Lo ves? Fácil. O sea, en Génesis el Señor le trancó el camino con un ángel, porque el árbol de la vida estaba en el medio del huerto con aquel otro árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ellos cogieron la curiosidad, porque Satanás lo que quería era que ellos murieran. Vive Jesús. Y Satanás los engañó diciéndole que no iban a morir. Pero ellos no murieron en ese momento, pero lo que murió fue la amistad de ellos con Dios. A veces nosotros tenemos un amigo y nos hace algo y decimos, murió nuestra amistad. No quiero más saber de ti, vive Jesús. Eso es lo que a veces nosotros decimos, nuestra amistad se murió. Vive Jesús. Esa persona me mató el corazón, vive Jesús. No puedo confiar más en ellos. O sea, aquí Dios perdió la confianza del hombre y no lo podía dejar en el jardín del Edén porque iban a estirar su mano y a coger del árbol de la vida. Como árbol, vive Jesús, árbol plantado. Ahora, hay que lavar las ropas. Y para usted lavar las ropas, tiene que haber agua.
¿Y quién será esa agua? Vive Jesús. Esa agua, vive Jesús, si la buscamos en San Juan capítulo 4, vive Jesús, del versículo 1, dice que Jesús se encontró con una mujer samaritana. Entonces ella venía, vive Jesús, a sacar agua en el pozo. Y entonces dice que estaba el pozo de Jacob. Esa mujer vino a sacar. Jesús le dijo, dame de beber, vive Jesús. Jesús pidiéndole agua a una mujer samaritana que venía a sacar agua del pozo. Entonces la mujer le dice, tú siendo judío, ¿cómo yo siendo samaritana me pide que te dé de beber? Vive Jesús, porque dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban, vive Jesús. Entonces Jesús le dijo, el 10, respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua de vida, vive Jesús. Jesús es el agua de vida. Jesús es el árbol, aquel que estaba en el jardín del Edén, que ahora pues está en el cielo, vive Jesús, y tiene una puerta cerrada y la abre para todos aquellos que tienen derecho al árbol de la vida, pero que han lavado sus ropas. Eso es lo que dice Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y para uno lavarse y lavar sus ropas tiene que tener agua, vive Jesús, porque si usted se echa cualquier otra cosa, pues no va a quedar limpio, vive Jesús. Entonces Jesús le dijo, vive Jesús. La mujer le dice, pero ¿de dónde tú puedes sacar esa agua si tú no tienes para sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes agua viva? Vive Jesús. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, vive Jesús, para que viviéramos y le diéramos a los animales? Entonces Jesús le volvió a responderle en el 13, versículo 13, del capítulo 4 de San Juan. Cualquiera que bebiere de esta agua va a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que yo le daré y será una fuente de agua que salte para vida eterna, vive Jesús. Dios nos promete que Él abrirá las puertas, vive Jesús, para nosotros entrar a la ciudad, y a través del árbol, que tenemos derecho entonces a comer de ese árbol, el Señor lo sacó a Adán y Eva del Edén para que no estiraran la mano y entonces comieran también de esa fruta. Pero ahora a través de Jesucristo nosotros tenemos derecho de estirar la mano, vive Jesús. ¿Y cómo nosotros podremos llegar, vive Jesús, a esa fruta? Vive Jesús, porque acuérdense que hay un ángel velando con una espada. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice Juan 3:16, entonces tenemos derecho a reclamar, vive Jesús, esa fruta, a comer de esa fruta, a sentarnos en la mesa como se sentaron los discípulos con Él.
Pero acuérdense que con él se sentó un traicionero y con él se sentó uno que lo iba a negar. Pero aquí, si seguimos leyendo, dice: mas los pejos estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que hace mentira. Vive Jesús. O sea, que con Jesús se sentaron a la mesa uno que lo iba a negar y otro que lo iba a vender, pero aquí no va, no te vistas que no va. Vive Jesús. Para nosotros tener derecho al árbol de la vida tenemos que tener un arrepentimiento, vive Jesús, y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y como Hijo de Dios. Juan 3:16. Vive Jesús. Entonces, si nosotros llevamos la palabra del Señor, vive Jesús tal y como es, entonces el Señor dice en el Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. O sea, que si las obras son malas, tampoco no te vistas que no va. Vive Jesús. Las obras, para nosotros poder agarrar el árbol de la vida, vive Jesús, aleluya, tenemos que tener buenas obras. Vive Jesús. Hay gente que dice no, que las obras, pero las obras y la fe van juntos, el amor van juntos, vive Jesús, porque si nosotros tenemos amor y no tenemos obras, somos inútiles, obreros inútiles. Usted va a una factoría y le van a pagar un cheque por sentarse nada más allí. No, usted tiene que hacer lo que el boss le dice y dar producto. Vive Jesús. Porque para nosotros ganarnos el reino de los cielos, dice que lo arrebatan los valientes. O sea, tenemos que pelear batalla, tenemos que pasar injuria, tenemos que ser perseguidos, tenemos que trabajar, ayudar a nuestros hermanos, vive Jesús, amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. O sea, que yo digo que aquí dice en el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis: mas los pejos estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama la mentira. Y yo diría también aquellos los que son vagos y no hacen nada por la obra del Señor. Yo añadiría, dice que la palabra del Señor no se puede añadir, pero yo me atrevo a tomar esa, ¿cómo se dice? Esa palabra y ponerla ahí, que los vagos tampoco van a entrar, vive Jesús. Porque para tú comer tienes que trabajar. Pablo decía que los vagos que no comieran nada, vive Jesús. Entonces, para nosotros ganarnos el reino de los cielos, tenemos que ser obedientes. Por eso fue que el Señor sacó a aquella pareja de allí y los tiró al mundo, porque ya no podían estar allí en el árbol de la vida, en un sitio que Dios había hecho con su palabra, con su amor. Dios lo había hecho puro, vive Jesús, y tenía que seguir puro, y como único seguía puro era sacando aquellos que habían pecado, vive Jesús. La palabra del Señor es un tesoro, vive Jesús, y nosotros lo que tenemos es que buscar y dejar que el Espíritu Santo nos lleve, vive Jesús, a diferentes partes de las Escrituras, vive Jesús. Nosotros no podemos coger solamente un versículo y pasar e inventar cosas que muchas veces no edifican a nadie, vive Jesús, aleluya. Porque si nosotros, vive Jesús, queremos, Jesús dice en el Apocalipsis 22 que tenemos que tener las copas limpias, lavarnos. Nosotros tenemos que ser puros, vive Jesús, y lavarnos con el agua que salta para la vida eterna, vive Jesús. Y entonces
para poder pasar por esa puerta, tenemos que estar lavados. Tenemos que habernos lavado del pecado, vive Jesús, quitarnos esa mancha del pecado, vive Jesús, que donde quiera que nosotros vamos, vive Jesús, nos notan. Nosotros tenemos que estar lavados, vive Jesús, y sellados por el Espíritu Santo, que donde quiera que nosotros pasemos, noten, vive Jesús, aleluya, ese brillo, esa bendición que cargamos, lo que somos llamados hijos de Dios, vive Jesús. Porque dice la palabra del Señor que somos luces entre medio de las tinieblas, vive Jesús. Yo estuve en el hospital y estaba preguntándole, me dijo el de seguridad que tenía ganas de comer ajo y habichuela, y yo le dije, ¿y de dónde tú eres? Y me dijo, yo soy de Cuba. Y entonces la otra muchacha me dice, mira, él tiene la mancha de plátano, no le crees. Yo le digo, pues por estar negando, que fue lo que Jesús dijo a los que lo negaron, vive Jesús, aleluya, que no tienen derecho al reino de los cielos. Entonces, como él está negando que es puertorriqueño, pues yo le iba a traer alcapuje, ajo y habichuela guisada, le iba a traer un pastel. Ahora no le traigo nada porque los cubanos pues no comen eso. Y entonces él dice, no, yo soy puertorriqueño. No, ahora cambia, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, porque a veces pues nosotros bromeamos y tenemos que, vive Jesús, traer también, vive Jesús, la palabra del Señor y ponerla también, vive Jesús, aleluya. Y le doy gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, porque la palabra del Señor dice que para nosotros entrar al reino de los cielos tenemos que ser, ahí en el Apocalipsis, en lo último también, capítulo 22, dice que seamos fieles hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, vive Jesús. Tenemos que ser fiel al Señor, vive Jesús. Y el pecado nos quita la cubierta. El pecado le quitó a Adán y Eva la bendición que tenían de Dios, y entonces ellos perdieron esa cubierta, perdieron eso que lo estaba ajopando como santos, y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque la desnudez significa pecado, vive Jesús. Y entonces Jesús, o sea, a través de Adán y Eva entró el pecado, y a través de Jesús, vive Jesús, Jesús trajo la salvación, vive Jesús, aleluya. Y damos gracias al Señor por todas las bendiciones, y que Dios te siga bendiciendo, familia, y no dejes que tu familia se pierda, vive Jesús. Pelea la batalla, no te acobardes, vive Jesús. No dejes que nadie destruya los tuyos, vive Jesús, porque Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.